En este segundo bloque de tutoriales vamos a estudiar un poco sobre modelado paramétrico. Con paramétrico vamos a hacer referencia a lo que serían sencillamente formas básicas, como pueden ser una caja, un cono, un tubo o un cilindro. Malla editable, por el contrario, representaría exactamente la misma forma, pero su malla interna sería más grande y editable. En este caso vamos a trabajar sencillamente con formas básicas. Para comenzar vamos a ir a nuestra pestaña de Create y en geometría vamos a poner primitivas estándar y vamos a observar los parámetros que nos ofrece cada una. Antes de crear nada, tenemos que tener en cuenta que el objeto que creemos se creará en función de la vista que nosotros utilicemos. Es decir, si yo creo un cubo en perspectiva, no será lo mismo que si lo creo desde top o desde una vista superior. El cubo será exactamente igual, pero al crearlo se realizará de una forma diferente. Algunas veces nos interesará crearlo desde perspectiva y otros desde otra vista que nos resulte más cómoda. Para comenzar vamos a ver el cubo, que es la forma más básica y de la que solemos partir hacia todos los modelados. Y si vamos a nuestra pestaña de Edit, vamos a ver aquí las propiedades que nos ofrece. Todas las formas nos van a ofrecer sus dimensiones, las cuales ya hemos hablado de ellas y podemos modificar como nos venga en gana. Y los segmentos. Los segmentos van a ser líneas que podemos añadir a nuestro objeto para ir componiendo una malla más compleja. En este caso vamos a ver lo que ocurre si vamos añadiendo segmentos. Sencillamente iríamos añadiendo particiones, por llamarlo de alguna manera, y aumentando el tamaño de esta malla para poder trabajar de una manera más selectiva. Los segmentos van a ser comunes de todas las formas y vamos a poder añadirlos de esta forma automática, incluso de manera manual. Vamos a ver otra figura, vamos a ver un cono, por ejemplo. La mayor parte de las figuras, cuando las creamos, y de las formas, no se crean de un solo clic, es decir, como estáis pudiendo ver, para crear un cono hacemos un clic para crear la base, el siguiente clic es la altura y el siguiente clic es el pico. La mayor parte de las formas se crean desde varios clics. Vamos a observar el cono, vamos a ir a nuestra pestaña de Edit y vamos a ver que las características son parecidas a las del cubo, solo que tienen nuevas, como pueden ser la dimensión del radio, 1 y 2. Y como podemos ver, tenemos cap segments. Cap se refiere a las tapas. Un cubo no tiene tapas, pero un cilindro o un cono sí. Por lo tanto, en cap podremos añadir los segmentos a las capas que creamos necesarios para editar nuestro objeto. Otra característica importante que debemos tener muy en cuenta es el smooth. Suele venir activado por defecto y en ocasiones puede generarnos grandes problemas, los cuales veremos en siguientes tutoriales. Simplemente quiero que lo tengáis en cuenta porque en ocasiones hay que desactivarlo ya que puede generarnos diversos problemas. Otro botón que tenemos es Slice On. Slice On lo que nos permite es cortar o seccionar nuestro modelo desde un punto hasta otro, como podemos ver en forma de quesito, podríamos decir, y modificarlo como creamos nosotros necesario. Vamos a ver otra figura. Vamos a ver un cilindro. Un cilindro se crea igualmente, creamos la base y creamos la altura. Y ya está. Como podemos ver aquí, volvemos a tener los parámetros de dimensión como anteriormente, los segmentos en altura, los segmentos de las tapas y los lados.
Importante, podemos decidir el número de lados que creamos necesario para nuestro cilindro y volvemos a tener la opción Smooth y Slice On. Si vamos a Edit, vemos que tenemos las mismas opciones, solo que están más accesibles. El resto de figuras suelen actuar generalmente de la misma manera, ya sea un tubo que creamos desde, como podemos comprobar aquí, o una esfera, y en su defecto una geosfera, que está compuesta por triángulos y la esfera por cuadrángulos. Vamos a observar la esfera. Vamos a ir a Edit y vamos a ver. Volvemos a tener parámetros similares. Tenemos el radio, tenemos el número de segmentos que queremos darle. Tenemos también la opción Smooth, de la que habíamos hablado anteriormente. Y aquí tenemos nuevas opciones que son Hemisfera, que como podemos comprobar, si aumentamos o disminuimos, lo que hacemos es un corte limpio a través de la esfera. Y debajo vamos a tener dos opciones que son Chop y Squash. Chop lo que nos va a hacer es un corte rápido, por así decirlo, sin tener en cuenta nuestra malla. Y en el caso de que seleccionáramos Squash, esto lo que haría es mantener nuestra malla. Como podemos ver, si yo estiro, la malla se va acomodando. Volvemos a tener la opción de Slice On, como anteriormente. Podemos seccionar nuestra esfera alrededor sin ningún tipo de problema. Y estas últimas opciones que son para si quisiéramos colocar el pivote de nuestro objeto en la base. Lo siguiente que pasaríamos, vamos a ver las primitivas extendidas. Y en este caso tampoco vamos a hacer mucho hincapié, ya que sencillamente se trata de formas con una malla un poquillo más compleja que las primitivas estándar y que sencillamente nos podrían ahorrar una pequeña cantidad de trabajo a la hora de realizar estas figuras. Un ejemplo de esto, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, es la chamfer box. Vamos a ver la diferencia con la caja. Una chamfer box sencillamente la creamos igual que un cuadrado, pero en el último paso, si observamos desde cerca, podemos suavizar sus bordes, a lo que se le llamaría un chamfer. Por ello es una chamfer box. De la misma manera tenemos chamfer seal. Aquí podemos comprobarlo. Tenemos Gengon. Y diversas figuras que nos pueden resultar muy útiles, como pueden ser una forma de L. Aquí vemos. O en C. Tenemos anillos. Y diversas formas que nos pueden resultar muy útiles y que iremos viendo en la medida en la que la vayamos necesitando. Como última nota, algo muy importante va a ser esta opción de aquí. Quiero que prestemos mucha atención a esta opción llamada AutoGrid. Vamos a borrar esto y vamos a aprender cómo funciona el AutoGrid mediante las estándar primitivas. Vamos a crear una caja sencilla. Vamos a eliminarle los segmentos dando clic derecho en las flechas, 1, 1 y 1. Y vamos a entender cómo funciona el AutoGrid. AutoGrid lo que hace es, si nos fijamos en nuestro pivote, vemos el movimiento que está haciendo, lo que hace es acoplarse sobre las caras de nuestro objeto. Es decir, si nosotros quisiéramos crear una forma sobre otra forma o sobre la cara de una forma, podríamos utilizar AutoGrid. En este caso yo podría crear un cuadrado sobre esta caja o en cambio hacerlo en este lado.
o si quisiera, a través de este lado. Esta es la función del autogrid. Antes os hablaba del smooth y de que podría darnos ciertos problemas. Pues es referido en este caso en concreto, ya que si nosotros realizamos autogrid sobre una forma que tiene smooth, esto nos lo va a reconocer mal, ya que esa base no es plana, no va a poder acoplar una figura a otra de una manera correcta. Va a quedar flotando sobre ese aspecto suavizado. Por lo tanto, siempre que tengamos idea de utilizar autogrid, vamos a tener muy en cuenta si tenemos activado smooth. En este caso, en el cubo no lo tengo activado. Pero si nos fijamos, antes creé un cono, por ejemplo, y en este caso sí venía activado. Si yo quisiera crear una forma sobre esto, en principio parecería que no da problemas, pero realmente si nos acercamos y miramos, sí, no está completamente acoplada una sobre la otra. Siempre debemos tener en cuenta el smooth